Hola, mi nombre es Carmen Alicia Guzmán Salazar, maestro, doctora Jacqueline Suani Pérez Villalobos, licenciatura en Trabajo Social, materia Procuración y Administración de Justicia, actividad es un video, quinto cuatrimestre, segundo grado. Los derechos humanos en la práctica tanto del sistema judicial como del trabajador social. La protección de los derechos humanos ha sido y seguirá siendo una de las preocupaciones básicas de las naciones. La protección y garantía de los derechos humanos inicia a nivel individual, seguida por la protección que se da a cada grupo social, para posteriormente situarse en el ámbito de protección y garantía a nivel Estado y finalizar en la garantía a nivel internacional. Los estados tienen que adoptar las medidas pertinentes para garantizar que los derechos que forman parte de su sistema jurídico nacional, incluyendo que los que fueron incorporados mediante la ratificación de un instrumento internacional, sea una realidad práctica para sus gobernados. Al ratificar un tratado internacional de derechos humanos, el Estado firmante asume la responsabilidad de respetar y proteger y hacer realidad los derechos que contiene. Antecedentes históricos de la justicia en México. En el siglo XIX, el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana se promulgó el 31 de enero de 1824. Este documento fue la base para la elaboración de la primera Constitución Federal de México. El 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo este un documento de carácter jurídico y político que estableció el sistema político federal y tuvo como fin principal declarar el carácter independiente de México como país. En esta se atribuía las controversias entre los estados, los conflictos sobre los contratos, las competencias de los tribunales. En 1847, Otero presentó este documento que incluyó las garantías individuales y el juicio de amparo. Este documento fue un antecedente de la Constitución de 1857. En los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1857 se reguló el juicio de amparo, que ejercería una influencia fundamental en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, así como en los poderes judiciales del Estado. Las funciones originales del juicio de amparo se referían fundamentalmente a la protección de los derechos humanos en contra de actos de autoridad y al control de la constitucionalidad de las leyes. De 1869 de la Suprema Corte. Introdujo una nueva función del amparo, la del amparo judicial con características similares al recurso de casación, y modificó sustancialmente las relaciones entre el Poder Judicial de la Federación y los tribunales de los estados, al superar la separación entre ambos sistemas judiciales prevista en el artículo 160 de la Constitución Federal de 1824, preceptó que no produjo con la Constitución de 1857. En el siglo XX, la Constitución Política de 1917 se pretendió fortalecer la independencia del Poder Judicial de la Federación frente al Poder Ejecutivo Federal. Estableció que los 11 ministros de la Corte, la cual funcionaban solo en pleno, debían ser electos por el Congreso de la Unión. El Congreso Constituyente de 1916 y 1917 estableció fundamentos para distinguir dos tipos de procedimientos, el amparo directo y el indirecto. Las bases para esta distinción fueron las ideas que expresó Emilio Rabasa en 1906 sobre la diversa naturaleza del amparo como juicio y como recurso. El amparo tenía carácter de juicio cuando se reclamara la protección de los derechos humanos en contra de actos de autoridad, distintos de las sentencias o resoluciones judiciales, o se impugnarán leyes por considerarlas inconstitucionales. En cambio, cuando solo se impugnaran sentencias o resoluciones judiciales por considerarlas ilegales, el amparo funcionaba como un recurso. Bases constitucionales y leyes orgánicas. Las bases del Poder Judicial de la Federación se encuentran contenidas en los artículos 94 a 107 de la Constitución, con exclusión del artículo 102.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 1995 reglamenta esas bases para intervenir en asuntos estatales, generalmente para defender los derechos individuales, garantizar la seguridad nacional o mantener el Estado de Derecho. Integración y competencia de los órganos de los poderes judiciales. Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con el artículo 94 de la Constitución, los órganos del Poder Judicial de la Federación son Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se compone de 11 ministros numerarios, la presencia de 7 de ellos para que pueda funcionar. Funciona en pleno o en salas. Se integra por 2 salas. La primera sala, que conoce de las materias penal y civil, y la segunda, de asuntos administrativos y del trabajo. Tribunales colegiados de circuito. Se integran por 3 magistrados. Estos tribunales son competentes para conocer tanto de los juicios de amparo directo que se promuevan en contra de sentencias definitivas o laudos y en contra de las resoluciones que pongan fin al juicio, como de los recursos de revisión que se interpongan en contra de las sentencias dictadas por los jueces de distrito. En los juicios de amparo directo, con exclusión de la hipótesis de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen competencia penal, administrativa, civil o laboral. Tribunales unitarios de circuito. Estos tribunales se integran por un solo magistrado. Los tribunales unitarios originalmente no conocían de juicios de amparo, sino de manera fundamental de los recursos de apelación y denegada apelación, que se interpusiera en contra de las resoluciones dictadas por los jueces de distrito en los juicios civiles, mercantiles y penales y de carácter federal. Juzgado de distrito. Estos tienen como titular un juez. Su competencia incluye el conocimiento y la resolución de todos los juicios de amparo indirecto, y por el otro, el de los juicios penales, civiles, mercantiles de carácter federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 1988 se había creado el Tribunal de lo Contencioso Electoral, TRICOEL, con el que se inició el control jurisdiccional de los procedimientos electorales. Aunque con facultades todavía muy limitadas, en 1990 se estableció el Instituto Federal Electoral, IFE. En 1996 fue acordada por el consenso de los partidos políticos, se consolidó la autonomía del IFE. Funciona a través de una sala superior integrada por 7 magistrados y 5 salas regionales, compuesta cada una de 3 magistrados. Poder Judicial del Distrito Federal. La jurisdicción es la que ejerce para conocer y resolver de las quejas que se presentan en contra de los servidores públicos de dicho poder, por actos u omisiones que pueden implicar faltas disciplinarias u oficiales, procedimientos que pueden concluir con la imposición de una sanción disciplinaria al servidor público responsable. Tribunal Superior de Justicia. Funciona en pleno y en salas. El pleno se compone por los 70 magistrados que integran el tribunal. Juzgados del Poder Judicial de Distrito. Derechos humanos. En 1946, ONU comenzó a trabajar en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 1978, la Unión de Comisión de Derechos Humanos organizó en Ginebra un seminario, de donde surge el primer proyecto de directrices relativas a la estructura y funcionamiento de las instituciones nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos. En 1991, los principios de París ponen a prueba la legitimidad y credibilidad de una institución de derechos humanos. Atribuyen principalmente 2 responsabilidades a los Estados: promover los derechos humanos y proteger los derechos humanos. Los principios de París hacen una referencia expresa a 2 funciones que pueden ser atribuidas a estas instituciones. Consultiva. Esta puede emitir informes sobre la situación de los derechos humanos. Impulsa ratificación de tratados internacionales en la materia. Elaboración de informes
periódicos que deben ser presentados ante organismos internacionales. Colabora en la elaboración de programas de educación de derechos humanos. Cuasi jurisdiccional implica de manera concreta la posibilidad de recibir y examinar denuncias relativas a la situación de particulares, grupos, organizaciones, etc. Después de investigar la denuncia de las instituciones, habrá de emitir sus recomendaciones dirigidas a la autoridad competente. La investigación de los abusos de los derechos humanos es una actividad esencial para el desempeño de esta función. Se destacan también atribuciones como realización de investigaciones, resolución de controversias mediante mecanismos alternos, búsqueda de reparaciones ante juzgados o tribunales especializados, recepción de denuncias particulares, realización de encuestas públicas, actividades de vigilancia. La ONU ha tenido una fuerte participación en el establecimiento y fortalecimiento de instituciones nacionales de derechos humanos. Garantía de los derechos humanos. La humanidad impulsa el respeto y la garantía de los derechos humanos con el propósito de ofrecer posibilidades que faciliten una convivencia más digna entre los hombres. Las garantías de los derechos humanos pueden entenderse como un conjunto coherente de mecanismos de defensa que no se agotan en el ámbito de cada país, sino que tienen su continuación en otros, a través de diferentes instancias supranacionales. El sistema mexicano de protección de los derechos humanos existen dos vías de garantías posibles. La jurisdiccional, que incluye principalmente el reconocido juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La no jurisdiccional, que se refiere básicamente al procedimiento que se sigue entre las comisiones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como estatal. Existen dos procedimientos básicos en el amparo, uno de doble instancia llamado indirecto, del cual conoce en primera instancia un juez federal de distrito y en segunda instancia un tribunal colegiado de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en mucho menor medida, y otro de una sola instancia llamado directo, el cual resuelve generalmente el tribunal colegiado de circuito correspondiente o excepcionalmente. Relación entre los derechos humanos, el sistema judicial y el trabajo social. Los derechos humanos constituyen el marco fundamental que guía tanto el sistema judicial como el trabajo social. Ambos campos tienen la responsabilidad de garantizar la dignidad, la equidad y la justicia en la sociedad, aunque lo hacen desde perspectivas distintas funciones, mientras que el sistema judicial se encarga de aplicar y garantizar el cumplimiento de los derechos mediante la ley. El trabajo social busca proteger y promover esos derechos, actuando en la prevención, intervención y rehabilitación de personas y comunidades en situaciones de vulnerabilidad. Derechos humanos y el sistema judicial. El sistema judicial es responsable de hacer cumplir los derechos humanos a través de leyes, tribunales y mecanismos de justicia. Principios claves del sistema judicial basados en los derechos humanos. Derechos a un juicio justo. Todas las personas tienen derecho a un proceso legal, imparcial y sin discriminación. La ONU en 1948. Prohibición de la tortura y tratos crueles. La justicia debe garantizar la dignidad humana en cualquier procedimiento legal. ONU 1984. Acceso a la justicia. Se debe garantizar que todas las personas, sin importar su origen o condición socioeconómica, pueden defender sus derechos. Presunción de inocencia. Nadie puede ser considerado culpable sin pruebas suficientes y un juicio justo. ONU 1966. Derechos humanos y el trabajador social. El trabajador social
Es una disciplina que busca la justicia social mediante la protección y promoción y defensa de los derechos humanos. Se enfoca en poblaciones vulnerables, asegurando que reciban apoyo y acceso a servicios esenciales. Principios claves del trabajador social basados en los derechos humanos: dignidad y valor de la persona. Cada individuo merece respeto y oportunidades de desarrollo. Justicia social que se debe combatir de la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Acceso a servicios básicos. Las personas tienen derecho a una educación, a salud, empleo y seguridad social. Empoderamiento y participación comunitaria. Fomentar la autonomía de los grupos en riesgo de exclusión. Relación entre el sistema judicial y el trabajador social en la protección de los derechos humanos. El sistema judicial y el trabajador social se complementan en la protección y promoción de los derechos humanos. El sistema judicial aplica sanciones cuando se violan los derechos humanos. Garantiza el acceso a la justicia y protección legal. Trabajo social previene la vulneración de derechos y brinda apoyo a las víctimas. Facilita la reinserción social de grupos en situación de vulnerabilidad. Sanciona la violencia y el abuso y la discriminación. Se enfoca en la reparación de daños mediante penas y medidas legales. Trabaja en la prevención de violencia y discriminación en comunidades. Acompaña a las víctimas a los procesos judiciales y psicosociales. Aplicación conjunta del enfoque de derechos humanos en justicia y trabajo social. Para que los derechos humanos sean efectivos, es fundamental que el sistema judicial y el trabajo social trabajen en conjunto en distintas áreas. Justicia restaurativa y mediación. En lugar de solo castigar, se busca la reparación del daño y la reinserción social. Se utilizan mecanismos como la mediación penal y la terapia de reconciliación. Protección de víctimas y personas vulnerables. Se garantiza que las víctimas tengan acompañamiento psicológico y social. Se recrean programas de refugio para mujeres víctimas de violencia y asistencia a personas en situación de calle. Prevención del delito y la exclusión social. Se invierte en educación, empleo y desarrollo comunitario para evitar la violencia y la desigualdad. Se fortalecen políticas públicas para garantizar acceso a salud, vivienda y un trabajo digno. Conclusión. Una relación indispensable para la justicia social. Los derechos humanos son el eje central del sistema judicial y del trabajo social. Ambos tienen un papel crucial en la protección de los más vulnerables, la prevención de la injusticia y la construcción de sociedades más equitativas. ¿Cómo podemos mejorar la colaboración entre la justicia y el trabajo social para proteger mejor los derechos humanos? ¿Es suficiente el castigo o es necesario transformar el entorno para prevenir futuras violaciones de derechos? No hay justicia sin derechos humanos y no hay equidad sin trabajo social.